el oficio que podemos tener en el día a día, eso nos impide soñar, nos impide crear arte. Yo siento que no nos impide, pero eso va en cada uno, en cómo tú empiezas a ver la vida, en si tú pierdes ese niño interior y te vas por el que hay que hacer, el que hay que cumplir, cómo lo tienes que cumplir, realmente tú puedes perder eso y dejar de soñar y dejar de creer y dejar de imaginar. Siento que el libro es una oportunidad de repensarse como adulto, como ser humano, como profesional. ¿En qué estás haciendo con tu vida? Lo esencial es invisible a los ojos. Estamos en un programa más de la senda del cuchillo. En esta ocasión vamos a desglosar, vamos a profundizar un tema, y muchos temas diría yo, de un libro que nos invita a explorarnos interiormente. ¿Usted ha sentido en algún momento que está atrapado en una caja? ¿Ha sentido que ese niño interior le está llamando? ¿Ha sentido que ha perdido algo y que no lo puede observar a simple vista? Bueno, en esta ocasión tenemos al Principito con nosotros. Ella, una gran amiga de la casa que nos acompaña y una creadora de contenido para niños de igual forma, que les dejaremos saber sus redes sociales. Con nosotros, Isis. ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por abrirme este espacio tan bonito hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden, hay libros que acarician, pero aquí nosotros tenemos los que cortan, los que hablan. Isis, el Principito, tú que eres creadora de contenido para niños, cuéntanos un poco de tu canal. ¿Cómo se llama? ¿En qué plataforma la podemos encontrar? Bueno, mi canal se llama Cuentos de Isis. Lo encontramos en YouTube como @cuentos de Isis. Allí trabajo mucha literatura infantil, pues para niños desde el nacimiento, cuando los padres les pueden susurrar, les pueden mostrar imágenes, hasta aproximadamente 8 o 10 años. Sí. Yo soy maestra de educación infantil y con la situación vivida por la pandemia, como maestra pues tuvimos que reinventarnos, mirar qué pasaba con las actividades académicas con nuestros niños, y de ahí empezó a surgir el canal de YouTube como una estrategia pedagógica para el trabajo con los niños y con las niñas. Claro, y aparte que eso es algo estratégico para ti misma también, porque en un confinamiento donde, ¿qué vas a hacer? Entonces era algo muy saludable de todas formas, ¿no? Sí, la literatura abre una maravillosa oportunidad de trabajar todos los aspectos. Con la literatura tú puedes hacer muchas cosas. Entonces de ahí yo utilizaba los libros como herramientas para trabajar todas las áreas del desarrollo en los niños y en las niñas. Qué bien. Isis, ¿tú piensas que este libro, El Principito, solo es para una lectura infantil? No, es un libro muy profundo, El Principito es un libro muy filosófico. O sea, si uno lo lee detenidamente, cuestiona mucho al adulto que muchas veces pierde ese niño interior y que muchas veces por el afán del día a día, del cotidiano, pierde esa esencia de ser niño, de ser curioso, de investigar, de pensar más allá del cotidiano y del que hay que hacer. Y se ven reflejados muchos valores del ser humano en ese libro. Es muy filosófico, es más que para niños, es para adultos, siento yo. ¿Tú lo has mostrado en tu canal? No, porque precisamente le leo libros para niños mucho más pequeños. Entonces no he tenido la oportunidad. Yo creo que en algún momento lo tomaré para el canal. Sí, tendrías que ajustarlo
a la audiencia de niños. Entonces, mira, hablemos un poco del autor, sí, rápidamente. Bueno, el nombre es Antoine de Saint-Exupéry. Claro, es un nombre francés. Francés, es claro, francés. Un poco difícil para pronunciarlo entre nosotros. Él falleció en 1944. Esto fue un año después de que publicó el libro. O sea, se podría decir que fue como su testamento. Libro, sí. Porque dejó un gran legado. No es el único que escribió. Fueron más libros. Alrededor de unos 7, 8 libros con este. Pero ese fue muy representativo. Este es el más representativo, sí, claro. Aviador. Piloto, sí. Claro. Fuerzas Armadas. Exiliado aquí vino a Estados Unidos, pero exilió de la Segunda Guerra Mundial. Y fue aquí donde se publicó la obra. En el 1943. 1943. Y se convirtió piloto por ser un niño incomprendido realmente. Eso lo mismo lo cuenta en la historia, en el libro. En el libro, claro. Y sí, el oficio que podemos tener en el día a día, eso nos impide soñar, nos impide crear arte. Yo siento que no nos impide, pero eso va en cada uno. En cómo tú empiezas a ver la vida, en si tú pierdes ese niño interior y te vas por el que hay que hacer, el que hay que cumplir, cómo lo tienes que cumplir, realmente tú puedes perder eso y dejar de soñar y dejar de creer y dejar de imaginar. Siento que el libro es una oportunidad de repensarse como adulto, como ser humano, como profesional. ¿En qué estás haciendo con tu vida? Sí, él habla de una caja al principio, una caja que le pide el Principito que meta un elefante. Me refiero a que esa caja puede ser nuestro propio confinamiento, nuestra mente que no tiene una forma, no tiene una salida para expresarse. Entonces, a partir de ahí, el autor comienza su travesía por ese desierto de la mente. Entonces, hay muchos puntos que explorar y yo me he atrevido a traerlo aquí a la libreta porque por lo regular no lo hago, pero es que no quiero que se nos escape. Tiene muchos elementos, sí. Sí. La caja es la manera como él quiso salir del apuro de lo que le pedía el Principito. El Principito le pedía que le dibujara un cordero y él le dio diferentes opciones, pero en su afán y en su adulto, en haber perdido esa imaginación, esas ganas de soñar, de ser creativo, dijo, le voy a dibujar una caja y él soluciona el problema diciéndole el cordero está dentro de la caja. Y vaya sorpresa cuando el Principito dice, es lo que quería. Lo simple. Lo sencillo, es la imaginación. Sí. Él se imaginó, el Principito vio por los agujeritos lo que quería ver y fue perfecto. Y no necesitó dibujar el cordero más maravilloso y el cordero perfecto. Estaba en la imaginación. Entonces, él quiso encerrar en la caja esa imaginación. Pero para el Principito, o sea, son maneras diferentes de verlo. Para el Principito, la caja tiene un montón de cosas. Pero el autor para mí quiso encerrar el problema que tenía en ese momento, que es lo que tú interpretas de su soledad, Sí, bueno, nosotros nos encasillamos en todo lo material, sí, en todo lo palpable, pero lo que tenemos dentro, lo impalpable, lo insustancial, eso ni siquiera a veces sabemos que lo tenemos, que somos eso. Entonces, aquí tenemos al Principito, que podría ser nuestro niño interior, podría ser esa esencia, ese toc que nos da la conciencia, que nos hace ese llamado. En tu caso,
Cuando tú hiciste tu canal de YouTube para niños, tú sentiste ese llamado. ¿Cómo fue esto? Aparte hablamos del confinamiento, pero algo muy dentro de ti siempre estuvo presente, que te llevó a crear el contenido, a irte por ese rumbo de lo sublime, del mundo de los niños, de lo que ya no vemos porque somos adultos. Pues es que cuando tú trabajas con niños, cuando tú eres docente, te puedes maravillar con la manera en que los niños logran explorar y cuando descubren algo, la manera en la que lo pueden interpretar, que es de la misma manera como el Principito todo el tiempo confrontaba a los adultos con los que se iba encontrando en el camino. Entonces, cuando tú ves como un niño se maravilla con que tú cierras la mano y le preguntas, adivina qué tengo acá. Él ya está activando la imaginación y te puede decir un montón de cosas que tú ni te imaginas. Entonces, esa manera de explorar, de descubrir, de imaginar de los niños, siempre me conflictuó en qué les puedo ofrecer, qué puedo hacer con ellos, qué puedo hacer para ellos. Entonces, yo siempre pensaba en esas situaciones sencillas con los niños, en donde muchas veces yo les decía, ayúdenme a abrir el cuento para leerlos. ¿Ustedes tienen polvitos mágicos? Y los niños me miraban como, ¿polvitos mágicos? ¡Ay, se les quedaron! Venga, yo tengo aquí un montón en el bolsillo, toma, abre la mano. Y ya los niños se conectan con la imaginación que los adultos ya muchas veces perdemos por el cotidiano, por el afán, por el corre-corre, porque es que ya somos adultos y entonces tenemos que ser serios. Sí. Entonces, claro, toma, polvitos mágicos, guárdalos. Y si te sobran, mételos entre el bolsillo. Y si no, entre la camiseta. Y si, ¿dónde más los pueden guardar? Y ellos empiezan a seguir el juego de la imaginación, de la creatividad, de explorar. Y entonces, eso mismo me llevó a, bueno, la literatura es la posibilidad de seguir imaginando, de seguir creando, de seguir aprendiendo, de seguir descubriendo. Y con los libros tú puedes hacer lo que quieres porque los puedes interpretar de la manera que tú quieres, los puedes llevar por un lado, lo puedes llevar por el otro y puedes descubrir otras posibilidades que los niños también te dan. Claro. Y ellos son nuestros libros que pues muy pocas veces podemos tocar, ¿no? Porque como tú dices, ya somos personas adultas, tenemos reglas, tenemos que seguir una línea. Entonces, ese libro andante que nos puede recordar, nos puede llevar a esa imaginación que ya hemos olvidado, pues muchas veces lo hacemos a un lado, lo confiscamos, lo confinamos a nuestras reglas también. Entonces, es una cadena donde vamos poco a poco siendo tal vez ese aviador, ese adulto que ha olvidado, que tiene ese principito dentro de sí mismo. Sí, claro. Además que sabes que me parece súper bonito que conecta con el autor y con el libro y con la experiencia, es como adultos nosotros podemos cortar la imaginación y cortarle las alas a un niño, que es lo que el adulto en el libro, al comienzo del libro dice. Yo vi cómo dibujé una serpiente que se comió a un elefante y se lo mostré a un adulto y el adulto me quebró el sueño que yo tenía de explorar, de imaginar y decidí dejar de dibujar porque no fui comprendido. Y entonces me convertí en aviador. Y eso los adultos podemos hacerlo todo el tiempo con los niños cuando no los ayudamos a soñar, no les hacemos una pregunta correcta. Puede que no contestemos lo que ellos quieren porque es que la imaginación infantil es un mundo misterioso, diría yo. Entonces, pues para adivinar qué quiere el niño o qué está imaginando él puede ser difícil. Pero si uno puede hacerle una pregunta que le ayude a entender qué hay allá, es diferente a si solo le decimos, tú no sirves para eso, dedícate a otra cosa. Sí. ¿Cómo podemos cortar los sueños de alguien y hacerlo cambiar de rumbo? Ya, él tenía sus propias alas y llegó un momento en que, bueno, todo va de la mano, la historia de su desaparición, porque realmente no se encontró un cuerpo, no, fue una desaparición
un año después de publicarse el libro. Sus alas se quebraron, igual que en el momento que él, en el libro, cae al desierto. Entonces, son cosas que se entrelazan, metáforas, como quieras decirlo, pero eso lo hace aún más interesante el libro cuando conectas la historia del autor con el libro en sí. Con el libro. Y con el Principito. Hablemos un poco de la rosa. La tan famosa rosa que el Principito siempre guardaba celosamente, que él tenía sus ideas, sus ideales. Podemos tener ideales en la vida y de repente, como tú dices, nos cortan las alas, nos pueden cortar el tallo de la rosa. Podemos tener todo eso y sentirnos que todo se ha perdido, o podemos remontar con nueva visión las cosas después de una caída, de un fiasco como estos, que nos digan, sabes que esto no es así y tú siempre has estado engañado. Pues yo siento que sí, a ti te pueden cortar las alas, te pueden cortar el tallo, pero siempre hay una manera de volver a surgir, de renacer. Y eso está en cada uno de nosotros. O dejas que te corten las alas y lo dejas así, te surges, te metes en tu tristeza, en tu depresión, en tu soledad, o simplemente buscas una manera de volver a surgir y mirar qué otras opciones hay. La rosa representaba para el Principito esa amistad, ese vínculo de conexión con alguien, porque él la cuidó, ella lo acompañaba, ella le brindaba como la ternura que le podía expresar. Una flor es algo delicado, es algo sutil, pero también él siempre era muy incisivo en que ella tiene espinas. Entonces, ¿para qué son esas 4 espinas que ella tiene? Entonces, eso le ayuda a ella para defenderse, pero en el camino también alguien le dijo, las espinas no sirven para nada. Entonces el Principito ahí como que se confrontó, ¿no? La rosa, después le dijeron, es efímera. ¿Qué es efímero?, preguntaba él, porque el Principito nunca dejaba de preguntar, pero tampoco nunca respondía a preguntas, que es algo muy contradictorio, ¿no? Sí. Entonces, la rosa creó un vínculo muy fuerte con el Principito, pero también es muy triste cuando se despiden, cuando ella cae en cuenta de que también que cometió errores, porque también, y el Principito también descubre que ella le miente, que no era la única, y eso lo hace sentir frustrado cuando él llega al rosal y ve muchas rosas iguales que su rosa, pero él después comprende que esa rosa era única porque es que era la de él, era su amiga, él la vio crecer, él la acompañó, tenían un vínculo que no era cualquier rosa. Ya, el amar es cuidar, como dice, pero también aprender a no poseer. Entonces, en la posesión es que nos hacemos ideas, es como nos creamos nuestras propias leyes de cómo deben de ser las cosas, pero solo estamos pensando de este lado, no estamos pensando de aquel lado. Entonces, no vemos no vemos esas espinas, que la belleza de las cosas también trae sus consecuencias y que tenemos que aprender a convivir con ellas. Claro, cada uno tiene su perspectiva. Exactamente, hay que aprender a fluir en la vida. Podría también ser ese el punto. Estamos dándole un enfoque de todo un poco al Principito. Claro, cada quien en su intimidad, leyéndolo, pues le dará su propia interpretación. Exactamente. Porque además es un libro que toca diferentes fibras, porque como tienen tantos elementos, él aborda la amistad, la soledad, en cada personaje que el Principito va encontrando en sus viajes, hay algún elemento muy específico que marca cada historia. Exactamente. La autoridad, entonces, el rey, el que quiere tenerlo todo. Entonces, cada persona que pueda leer este libro puede que encuentre algún elemento que más lo toca. Sí. Y lo interpreta de diferente manera. Y yo creo que cada personaje es un tiempo determinado que uno
pasa. Bueno, en este caso, ahorita que tú estás frente a nosotros, estamos aquí acompañándonos, tú puedes representar la versión del maestro, que en este caso sería alguien que le enseñó algo, el zorro. Ese animal tan misterioso, ¿no? Que no define bien qué es lo que va a hacer. Uno está a la expectativa, va a morder, va a salir corriendo. Pero el zorro le enseña lo que es formar lazos. Crear vínculos. Crear los vínculos. ¿Crees que nos hace falta esto en la sociedad? ¿Crear esos vínculos? ¿Crees que estamos desapartados, estamos cortados de ser comunicativos con las personas? Yo siento que en ciertas culturas y en ciertos momentos de la vida sí, porque pues uno crea vínculos obviamente con las personas muy cercanas, pero a veces en el cotidiano, en el trabajo, en el corre-corre, dejas de hacerlo, dejas de interesarte por conocer al otro, por qué piensa el otro, por qué quiere el otro. El tema de la empatía, muchas veces hay falta de empatía y por eso se encuentran tantos problemas a nivel mundial. Sí. Porque no somos capaces de escuchar y de ponernos en los zapatos del otro, de pensar en qué puede sentir, qué le puede estar pasando, porque primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo, y los demás puede que no importen. Entonces es poder entender que somos seres sociales, que necesitamos de otros para vivir. En el libro se ve mucho la soledad de cada uno de los personajes, y pues es un libro fantástico porque igual es una historia que representa muchos elementos, pero finalmente él está buscando amigos, él está buscando un amigo y los fue encontrando en el camino. Y nosotros también encontramos en el camino personas que nos ayudan, personas que nos aportan, personas que quieren y podemos hacer vínculos, y también depende de nosotros si hacemos esos vínculos o no, o cómo los hacemos. Pero sí, nuestra sociedad necesita realmente poder hacer vínculos y llegar a acuerdos. Yo siento que es importante llegar a acuerdos, que es tan difícil en este momento. Sí. Yo creo que va de la mano, exactamente, tú lo has dicho. Empatía, saltar esa línea para ir al otro lado con la persona, hacer ese contacto, ese vínculo y hacer acuerdos. Un punto muy interesante, porque entonces ahí, entre los acuerdos, es como ya se empieza a domesticar de ambos lados. ¿Qué es lo que el zorro le va enseñando al principito? Que él dice, pero ¿qué es domesticar? Y él le va explicando. Fíjate que si vemos el zorro en otros libros, siempre el zorro es el animal suspicaz, el astuto, el que quiere engañar, el que va a engañar, el que quiere salirse con la suya y siempre estar ganando. Pero en esta historia el zorro lo muestran de otra manera, siento yo, muy diferente. Porque claro, cuando uno se encuentra con el zorro dice, ¿y ahora este zorrito qué va a hacer? Porque ya venimos predispuestos al personaje del zorro en las historias. Sí. Pero aquí el zorro es un personaje totalmente diferente que le enseña mucho al principito y que él quiere también encontrar a alguien que sea su amigo y que lo domestique. Sí, es eso, el observador. El observador. Mientras que, bueno, también como cualquier niño que anda inquieto, corriendo, investigando, y tenemos a la contraparte, que es el zorro, que es el observador, el de la quietud. Y vamos a esperar que esto puedes también así, tú puedes explorar por este lado y vamos encontrándonos en el camino, así de esa forma. Claro que sí. Tenemos también, vámonos al otro lado de la enseñanza, a cómo vamos a hacer ese proceso de enseñanza, y esto nos lo muestra en la serpiente. Tú sabes que, bueno, siempre hablamos de una serpiente y lo primero que nos viene a la mente, peligro. Peligro. Exactamente como él dice, la muerte. Para poder trascender, para poder regresar a su lugar de origen,
necesitaba dar ese paso, morir, digámoslo de esa manera. Entonces la serpiente se lo proporcionaba. Entonces, ¿qué piensas que puede ser la serpiente en cuestión de dar ese paso a una muerte del ego, una transformación? Es una manera, ella siempre era muy enigmática. Y él le pregunta, ¿tú por qué siempre contestas con enigmas? Y claro, para nosotros la muerte es un enigma, es como, ¿qué va a pasar después de la muerte? Y muchos le tenemos miedo a la muerte. Todos. Entonces, pero el Principito siempre se caracterizó por ser un ser tan puro, tan genuino, tan tranquilo, que finalmente la muerte hace parte de la vida. Y él lo decía de una manera también muy tranquila. Entonces, la serpiente no lo atacó, fíjate, que siempre está como en el de, me vas a atacar, cuando aparece luego el aviador, como cuidado porque te va a atacar, pero con el Principito siempre fue como tan consensuado el tema, como que uno no quiere que termine de esa manera, ¿no? Sí. Como que uno espera que el cuento, que él no desaparezca de esa manera. Sí, que haya que regrese como todo paz y armonía y vuelva a su planeta, pero él regresa trascendiendo lo que fue, lo que aprendió, lo que descubrió a través de su viaje, de los vínculos que hizo, de las otras amistades, a reencontrarse con esa flor que tal vez ya no es la misma porque él la dejó. ¿Quién la iba a regar? ¿Quién la iba a cuidar? Entonces, como encontrarse y reencontrarse con su amiga. O sea, es profundo, sí. Ya la iba a ver de otra forma. Ya tenía otra mirada más... La interpretación, más, sí. Sí, más madura, diríamos así, pero no madura en el sentido de ser un adulto, sino ya más esencial. Más esencial, por eso lo dice, lo esencial es invisible a los ojos. Así es, Isis. Entonces tomamos a la serpiente como un regreso, una transformación, que yo creo que este es el trabajo entre el zorro y la serpiente que nos están enseñando. El zorro nos muestra un camino para cómo crear lazos, cómo crear esas relaciones. Y la serpiente pues nos puede estar refiriendo al método, a un método de que tenemos que estar muriendo, como a muchas tradiciones místicas lo llaman, muriendo en nuestros egos, en nuestras ideas, muchas veces para poder darles algo, un toque más fresco, ¿no? Porque nos equivocamos en cada instante y tenemos que retomar nuevamente decisiones. También tenemos al rey, ese rey que es una autoridad sin sentido, ¿no? En el libro, sí, o sea, tantas cosas que... ¿Quién manda? Sí, preocupado por ver cómo aplicar sus ideas a todos, a los demás. Son personas que necesitan ocupar el espacio de la mente de las personas, en algo. ¿Qué nos dices de este rey? ¿Te has topado con muchos reyes? Sí, muchas veces la gente quiere mandar en su espacio, en su territorio, tener la autoridad y ser escuchada y ser obedecida, que era lo que este rey todo el tiempo quería hacer. Quería que el Principito hiciera al pie de la letra lo que él quería, y muchas veces él, no, pero espere, no entiendo. Y lo conflictúa con sus preguntas, lo confronta. Eso, espérame, te voy a interrumpir un poquito porque, claro, eso nos cae a todos. Ahorita tú me lo dices y yo sé que estás hablando de mí. ¿Me conoces algo? Pues sigue. Entonces, ese rey quiere ver su autoridad en los súbditos, pero es un rey que vive solo. Entonces ahí está también la soledad de su ser. Y esa autoridad
¿en qué se va a ver reflejada si es un rey que está completamente solo? Hay que saber ser un líder. Vamos a ponerlo de esta forma. Hay personas que saben guiar, saben ser líderes. Hay personas que creen que el mantener una actitud dominante y rígida es llevar un liderazgo, pero es muy diferente en este caso. ¿Cuál de estas dos partes entre un líder y un rey de esta forma crees que predomine más en la sociedad? Me voy a enfocar un poquito más en la sociedad. Hay diferentes clases de líderes, además. Uh-huh. Y hay de las dos clases, ¿no? También de el autoritario, el que las cosas se hacen como yo quiero y como yo mando, porque yo soy el rey y tengo aquí el poder, además que está muy ligado con el poder. Sí. Y el líder que puede buscar el beneficio general de la sociedad, que es lo que todos necesitamos. ¿Para dónde va? ¿Cuál es la mejor vía? Y yo siento que en esta sociedad es muy idealista pretender que un líder pueda escuchar todo lo que le dicen. Uh-huh. Porque ellos van muy encaminados a sus prioridades, a lo que yo quiero, a lo que se necesita, a lo que está escrito, al poder, al dinero, a alcanzar unas metas que tienen que estar dispuestas. Y muchas veces ver a los otros y escuchar a los otros no es su prioridad. Uh-huh. No es la manera como liderar puede apoyar a los demás, sino como liderar puede buscar mi bien común y no mi bien personal y no el bien común, perdón. Ya. Mira, qué interesante lo pones, claro, entre estos dos personajes o estas dos tendencias, puede terminar en lo mismo, uno más mal visto y el otro también puede ser algo muy sutil, pero vuelve a lo mismo, a él mismo también. No todo se puede llevar este caso, ¿no? Pero claro, es una forma muy interesante de verlo de esa manera. Y es que para liderar tiene que haber alguien a quien liderar, Uh-huh. alguien con quien ser autoritario. Es que una cosa es ser autoritario y otra cosa es tener autoridad, ¿no? Pero en este caso, en este personaje, al final el rey le estaba suplicando al principito que se quedara porque es que él no tenía súbditos. Entonces, no, mira, te doy un puesto. Entonces empezó casi que a sobornarlo. Mira, te voy a dar esto y si no te voy a dar esto y si no te voy a dar esto. Finalmente, él se quedó solo sin a quién liderar, a quién gobernar, con quién ser autoridad, Uh-huh. porque el principito estaba buscando en su ser lo que necesitaba para trascender. Y él siguió su camino, él no se quedó ahí. Porque para muchas personas es muy llamativo, te ofrezco este puesto, pasando sobre tus sueños, pasando sobre tus principios, tus valores, y lo acepto. Que es lo que se ve en nuestra sociedad, el tema de corrupción, el tema de... Pero el principito tenía muy claro para dónde iba. Y todas esas ofrecimientos que le hizo el rey, ni siquiera lo dudó. ¿Te das cuenta? Que él tenía claro qué iba, para dónde iba, cómo lo quería. No, gracias, es que yo tengo que seguir mi camino porque lo tengo clarísimo. Sí, esto aplica a muchas cosas, pero se me viene a la mente también, bueno, estamos hablando de política, pero vamos a hablar de filosofías. También de igual forma, no digo que sean mal, pero el punto es que si te vas a liberar de algo, te están enseñando te están mostrando un camino para liberarte de algo,
de ataduras. Puedes seguir adelante exactamente, como el Principito. Sigues adelante, pero no te enfrascas en eso creyendo que ya es todo. Ya no ves más allá de ese régimen. Ujú. Entonces, eso también lo veo de esa manera, ¿no? Las filosofías, las religiones, por eso hay problemas. Se fanatizan. Ahí está el vanidoso también del libro, ¿no? El que siempre está necesitando esa aprobación de los demás para darse esa fuerza, ¿no? Su validación, validación, ¿no? Su autoestima y su amor autoestima. propio está en lo que los otros tienen que percibir de él. No sentirse orgulloso por lo que es y cómo es, sino por cómo lo pueden valorar los demás. Es un poco como mi pregunta Sí. de yo soy valioso por cómo los demás me ven o yo soy valioso por quien soy. En este punto, cuando tú comenzaste a hacer contenido para las redes sociales, llegó un momento en que te pudo chocar esto, o sea, vamos a ponerlo no en el contexto de la vanidad, pero dándole otra forma, porque puede haber muchas cuestiones, muchas formas de vanidad. ¿No te chocó que en un principio tal vez no tuvieras esas visualizaciones, no te sentiste acongojada? Y dijiste, no voy a hacer, esto no es para mí, no lo voy a hacer. Y después reaccionaste y dijiste, ¿pero por qué? Porque si tú lo ves de esa forma, también es una forma de validación. Esperar que los demás te vean, los likes, ahora. Sí, entonces, ¿quién va a ver mi contenido si no tengo más que un like, 2 likes ya? Entonces ahí lo voy a dejar mejor. Pues es que como el tema del canal nació por un interés muy particular, que era tener un material más asequible para los niños. Para mí el tema o sea, es importante para las personas y los creadores de contenido siempre las visualizaciones, tener seguidores, los likes, pero pues en mi caso personal yo lo tenía pensado para un público que eran mis estudiantes. Yo necesitaba que mis estudiantes tuvieran acceso al material para que pudieran trabajar. Porque estos chicos eran niños de comunidades con dificultades económicas, niños de unas escuelas públicas, que muchos padres, el único acceso al internet era su celular con datos cuando tenían datos. Entonces, cuando un niño puede entrar y ver el video de YouTube desde el celular de su papá, que es el único dispositivo con internet, pues yo estoy pensando es los 24 niños que yo tenía en ese momento, que los 24, los poquitos que no tenían internet en algún momento, en el celular de la abuela, en el celular del papá, en el celular del hermano, pudieran ver el cuento para poder desarrollar unas guías de trabajo que estamos planteando nosotros. Entonces, que me dieran like, que no me dieran like, en ese momento a mí no era la prioridad. Ya. En este momento, claro, el canal creció, tuvo un momento, ahorita está un momento como en pausa por cuestiones de tiempos, de tiempo básicamente. Entonces, si yo me pongo a mirar, bajó un suscriptor, subió otro, no. Sabes que para mí, claro, cuando subió, creo que mi esposo era el más emocionado con el tema de los likes porque pues él me ayudó mucho y me ha ayudado mucho a mover el canal. Y sé que es importante, pero que si tengo 500, 200, 100 suscriptores, pues bien, pero tengo que aprender a hacer más, no sé cómo decirlo, hacer mucho más interactiva con el tema de eso, del seguimiento. Ya, sí. Pero no, sabes que no, o sea, si no tenía, o sea, a mí me interesaba que los niños tuvieran acceso, que si le daban like, que si lo seguían, y eso se fue dando por el camino, ¿sabes? Y ahorita que está como en stand-by, está ahí quietico, que si yo miro si subió o si bajó, ¿sabes que no? Qué bien. Porque si te das cuenta, ahorita que estamos... Es el boom, esto, claro. Sí, entonces como que es una forma de vanidad. Claro. Porque necesitamos esa validación.
O que yo mire si cuántos, o sea, que yo entre a algún canal y mire, esta persona tiene tan poco, yo ni miro. Ajá, es más, o sea, pasa yo eso, ni pasa. miro. O sea, muchas veces me dicen, mira, y si tú ves mis redes sociales, las privadas, que Facebook, que Instagram, mis amigos me dicen, usted nunca pone nada. Y yo no, porque es que para mí es más importante llamarte y hablar contigo que poner una foto para que la mire todo el mundo. Ujú. Pero bueno, es la manera de interacción de ahora. Que yo lo veo de otra manera diferente. Pero sí, si tú ves mis redes sociales, o sea, o mi Instagram, están fotos de hace, que de vez en cuando se me ocurre subir alguna, Ajá. pero es la manera como ahora se está moviendo. Y si no se queda uno Sí, atrás, sí, ¿sabe sí, que sí, ya también. con el tiempo, desde que nacieron las redes sociales, nos fuimos integrando poco a poco. Ahorita ya es algo muy básico, Muy normal, claro. normal, imprescindible. Ujú. Entonces, estás ahí, existes, si no, no existes. O sea, y a nosotros, pues, nuestras generaciones nos hicieron entrar al asunto. Entonces, para los niños, pues... Sí, esta claro, generación ellos es son mucho más fácil, ágiles ya. con todo Sí. esto. Y ahora pues nos toca a nosotros integrarnos con ellos. Pero no perder el punto de que estamos entrando de repente en esa vanidad también. Entonces, siempre estarnos vigilando. Hablemos del bebedor. Bueno, ya sabemos que cuando se habla de una persona bebedora, en este caso del personaje del Principito, pues también es una persona que en algún momento nos toca a nosotros también, porque queremos olvidarnos de muchas cosas. Queremos ausentarnos, queremos desligarnos, y también podemos caer en esa apatía, y cuando se cae en la apatía, entonces empiezan ya a venir otras cosas más desagradables. ¿Qué piensas de este punto del bebedor? Pues el bebedor se mostró siempre como una persona, la percibí yo como avergonzada también de sí mismo por su problema con el alcohol. Yo quiero como olvidarlo todo, pero él también se conflictó y se confrontaba a él mismo. Entonces es como, yo sé que tengo un problema, tengo que trabajarlo, pero mejor sigamos tomando y no hagamos nada. Qué molesto es esto, pero no hago nada por superarlo y él lo sabe. Y muchas veces nosotros nos quedamos ahí, que sabemos que tenemos un problema, que tenemos que trabajarlo para evolucionarlo, para superarlo, pero nos estancamos, que es lo que nos puede pasar a muchas personas en algún momento de la vida con alguna situación. Aquí con el tema del bebedor es eso, él se sentía muy avergonzado también de sí mismo, de no poder surgir, de no poder salir adelante, de tener las botellas como compañía y esa soledad que una persona alcohólica también puede vivir con todos los problemas que esto conlleva. Sí, toca muchos puntos, desde lo más sencillo de una vida, de una persona que no tenga ningún tipo de problemas con adicciones, hasta las personas que tienen una adicción. Y de hecho pienso que todos tenemos una adicción de algo. De algo de muy algo. sencillo, sí. Entonces sí es diferente. Ahora, la nueva adicción es estar metido en la red, todo el tiempo. en el teléfono, todo. Es una adicción ya. Entonces, sí, pero lo dejo un poquito más y entonces estamos cayendo en eso del bebedor, en lo mismo. Queremos tal vez salir del hoyo, pero para muchas personas no es tan fácil. Y no es fácil tampoco. No es tan fácil. No, porque juegan muchas cosas. Juega desde la visión que es emocional, hasta lo que no vemos, que es lo químico del cuerpo. Porque ¿Cómo te sientes? Sí, exactamente. ¿Qué piensas? Sí, químicamente el cuerpo reacciona de una manera absurda ante esas situaciones de adicción. Que solo las personas adictas, hablando de sustancias, lo saben. Porque algo tan sencillo lo que tú dices con el celular, si uno se pega un jueguito, ay, venga otro poquito, que yo no le estoy metiendo nada químico a mi cuerpo, solo es una imagen y algo que me produce placer porque ay, esto tan chévere, estoy haciendo algo que sí te está produciendo químicamente, te cambia
Tu emoción, tu sentido, tu pensamiento, te altera la razón. Poder salir de eso muchas veces se necesita de una gran ayuda y de tener la capacidad y la fortaleza de hacerlo. Es una autodestrucción silenciosa. Bueno, en muchos aspectos. Llevamos a largo plazo algo que no está bien, pues va a llegar un momento en que nos vamos a destruir en algo. Desde lo más básico, si uno sabe que le hace falta o le causa daño el café, digámoslo de esa forma, en la mañana, lo más básico. Pero si ya tienes un antecedente que te empieza a hacer daño, mucha gastritis, acidez, pero uno sigue y sigue y sigue y no pausas un poquito para ver qué es lo que está pasando, pues llega un momento en que el organismo ya reclama ya de otras formas. Sí, corporalmente te hace daño, pero también muchas veces esos mismos problemas de adicciones causan daños con tu familia, rupturas, separaciones, te vas quedando solo, la gente se aísla, porque no es fácil también poder vivir y acompañar un proceso de una persona con adicción. Exactamente, y lo planteaste bien, todas estas personas están solas, todos estos personajes están solos. El Principito es el único que está buscando una compañía, digámoslo así, pero cuando estos personajes se encuentran con el Principito, entonces quieren tomar de él también, quieren que los acompañe, quieren hacerlo parte de su mundo. Entonces el Principito está tratando de buscar también, de buscar la salida de todo eso. Sí, todo el tiempo, fíjate que él todo el tiempo, cada vez que deja algún personaje, él tiene una frase muy específica no la recuerdo literalmente, pero es, ¿cómo son de complicados los adultos, básicamente? Sí. Como, no entiendo de los adultos, o sea, ¿por qué piensa esto? Si la vida es como, a veces como verlo de la manera más sencilla, es práctico y es más fácil. Sí. Él siempre que ve que pasa alguno de estos planetas, él dice, y lo reafirma, en cada visita lo reafirma, ¿te acuerdas? Entonces es eso, muchas veces nos complicamos con tantas cosas que no tienen ni sentido, ¿no? Cosas de adultos. Me llevas al hombre de negocios, o sea, todo lo queremos estar cuadrando, todo tenemos que estarlo absorbiendo, todo lo queremos controlar, sí. manipular a nuestra manera. Es una obsesión, es una acumulación de cosas. Yo creo que todos debemos de soltar un poquito la maleta, ¿no? Yo creo que está muy pesada, la llevamos cargando por la vida de tantas cosas también. Y se va acumulando y se va llenando de cosas que no necesitamos también. Sí, en tu caso, y repito, porque es que crear contenido para niños es deshacerse de muchas cosas también. A mí Margarita me ha recomendado pues cuestiones de lecturas con los adolescentes, con los niños. Pero yo le digo a ella que yo tendría que también prepararme muy bien con eso, porque vamos a ser sinceros, no todo el mundo tiene esa luz con ciertas personas, ¿no? Tú eres muy empática con los niños. Tú eres más abierta, más flexible. No sé si en el caso de las mujeres, que siempre son así, son más dadas a ver lo que nosotros no vemos. Entonces, en tu caso tuviste que haber dejado muchas cosas también. Tuviste que soltar tu maleta y sacando cositas para poder ser menos acumuladora. Una acumulación, sí. Yo creo que en este proceso hay que entender que a veces la vida es más sencilla de lo que nosotros o como nosotros la vemos. Entonces, al comienzo crear, y ahí se retoma también un poco lo de la vanidad, en
en el aspecto en el que, claro, para hacer un video, pues yo no puedo hacer un video despelucada, recién levantada, en pijamada, entonces pues uno quiere verse bien, entonces Sí. uno se arregla, uno tiene que ponerse una blusa que contraste con esto, entonces pues querer verse bien, verse agradable para los niños y para el público que te va a ver, ¿no? Entonces, eso de buscar. Entonces, al comienzo era como la estrategia de buscamos un personaje para que lea los cuentos. Mi esposo, que es actor, que él de profesión es actor, yo soy profesora, sí, entonces sí. debemos haber hecho esto al revés. Él es el que narra los cuentos y el que actúa, porque igual cuando uno le cuenta un cuento a un niño, uno tiene que ser un poco histriónico. En mi experiencia como maestra, yo empecé a trabajar y duré mucho tiempo trabajando con niños pequeñitos, con bebés, con niños de año y medio. Bueno, para nosotros los colombianos, nuestros niños son bebés por mucho tiempo, pero más si son Desde menores, grandes. sí, más si son menores de, no sé, de 3 años les seguimos diciendo bebés. Pero pues acá en Estados Unidos los niños ya después de que caminan ya son infantes y ya son más independientes y ya no son bebés. Entonces, bueno, digo bebés para referirme a niños menores de 3 años, pero realmente pues eran infantes, ya niños de año y medio. Tuve la posibilidad de trabajar con niños muy pequeños hasta los 5 años. Ya después entré a trabajar con niños más grandes. Pero cuando trabajé con preescolar, con niños de jardín, de infancia, yo trabajaba con los niños de año y medio a 2 años. Y recuerdo unas palabras de una maestra que me decía, Isis, pero es que tú ¿cómo haces? Yo me siento en soliloquio. Porque yo le hablo a los niños pequeños y ellos no me responden. Pues están aprendiendo a hablar, están ganando vocabulario. Y yo decidí trabajar con esos niños porque yo me conectaba muy bien con los más chiquiticos, con mis bebés. Entonces yo a los niños les cantaba, les bailaba, les hacía muecas, les mostraba. Y ellos me respondían con risas, con miradas y con murmullos y con lo que podían porque todavía no hablaban. Entonces ella me decía, es que tú ¿cómo haces para estar en soliloquio? Entonces, claro, yo me volví un poco actriz, entre comillas, por ellos, porque cuando los niños me miraban y me seguían con la mirada y yo les brincaba y yo les ponía cara triste y después les ponía cara feliz y después les hacía algo, así era la manera como yo empecé a leerles los cuentos a ellos y jugaba con el libro y me expresaba. Entonces es soltar lo que uno trae, sacar de esa maleta como la pena, el miedo, voy a hacer el ridículo. Entonces uno tiene todas esas cosas que lo cargan y pues realmente, ¿qué pasa? Estoy trabajando con niños, ellos no me están juzgando, ellos no están diciendo, la profesora está brincando, qué pena, está haciendo el ridículo, está siendo escandalosa, está despelucada, o no, es soltar todas esas cosas y fluir para poderme conectar con ellos. Que finalmente cuando yo leía un cuento, cuando yo miro un cuento, tengo que conectarme con la audiencia y yo pienso es en los niños, yo no estoy pensando si el adulto, si el niño no me va a dar like. Entonces yo creo también por eso es como mi conexión con lo que tú me preguntabas. El niño va a ver el cuento o le gusta o no le gusta. Exactamente. Y ya. Y es así de sencillo. Yo creo que es el espectador más sincero, ¿no? Sí. Y puede que después le diga a la mamá otra vez, y un niño cuando le gusta algo, vuelve y lo pone, y vuelve y lo pone, y vuelve y lo pone, y vuelve con mi hijo. Yo vi los cuentos, he escuchado cuentos con mi hijo 1.000.000 de veces y vi la misma película 1.000.000 de veces porque se conectaron con eso. Tenemos una duda y dejé que pasar un poquito del espacio para preguntarte, ¿qué es soliloquio? Bueno, pues soliloquio, en el momento que la maestra me dijo, me siento en un soliloquio, yo lo interpreté como cuando tú piensas y hablas contigo mismo y no estás buscando respuesta de otros. Es como cuando estás en un monólogo, que tú hablas, pero nunca hay interacción con alguien más, sino contigo mismo. Entonces yo siento que ella lo decía es, cuando tú estás en un salón de clase, tú esperas que el otro te responda, que haya esa comunicación de 2 vías. Pero ella se refería a ese soliloquio, es que los niños pequeñitos solo la miraban y no le contestaban. Esa era su percepción, más es por ese lado, ¿no? Ya, ok. Ve este
punto del que tú lo llamas así, lo dices, me lleva al hombre de negocio. Si solo acumulamos para nosotros mismos, pero no compartimos, ahorita tú exactamente, yo estoy acumulando ya lo que tú me estás diciendo, lo estoy atrayendo para mí, pero tú lo estás compartiendo. No, yo no supiera qué es coliloquio, pero en este momento ya que ya lo sé, lo voy a transmitir. Puedes compartir, ya puedes usarlo. Yo creo que eso es el problema, que siempre nos quedamos con las cosas y no las queremos compartir también. Y es así como las frustraciones, que nos las quedamos y que no las exteriorizamos en su momento. Y llega un tiempo en el que va a explotar eso. Y va a ser peor. Entonces, ve cómo se va entrelazando todo. Entrelazando muchas cosas. Y vámonos al farolero. Esa persona que enciende y apaga, enciende y apaga. El Principito vio algo en él que podía hacer un poquito la diferencia de los demás, del resto. Alguien que está haciendo una labor de iluminar el espacio de los demás. Prende y apaga. Pero también veo que él nunca salía del mismo esquema. Él se preguntaba, el farolero, pero es que la consigna, él decía, la consigna siempre es apagar y prender, pero de ahí él no hacía más. Podría preguntarse por qué lo tengo que estar haciendo, pero como era la consigna, él tenía que obedecer órdenes. O sea, yo creo que estamos acostumbrados, ¿no? La costumbre, se podría decir que es la costumbre de hacer ciertas cosas de igual forma. La monotonía del día a día, de no darle tal vez un cambio, un giro a nuestras vidas, hacer algo diferente, salir del esquema. Pero fíjate que no siempre fue así la vida del farolero. Él antes tenía más tiempo. Ahí yo lo percibí como, así como va siendo más acelerada la vida en este momento. Todo es más a la carrera, todo tiene más afán. Ahora el farol ya no podía parar. Él solo prendía y pagaba, pero en otro momento él podía descansar. Tenía un espacio porque el ritmo era otro. Entonces, ¿cómo permitimos que la vida nos vaya llevando a esa carrera? Y nos metemos en esa carrera y no podemos parar. Porque igual era su consigna y era su trabajo y era su responsabilidad. Que así los adultos muchas veces nos pasa en este momento. Y mira que conectándolo con mi canal, con Cuentos de Isis, el afán del día, la carrera, en lo que uno se mete, me ha dejado dejar atrás un poco el canal por las carreras, porque ya no hay tanto tiempo para todo. Sí. Incluso para hacer este capítulo para YouTube y Spotify, pues también nos tocó tomarnos un buen tiempo para poder encontrarnos y luego aquí como medido todo como y hágale, porque es que y entonces estamos en ese corre nos metemos todos. Exactamente. Pero yo creo que llega un momento y lo hiciste para estar aquí, donde dices, me paro un poco. Me paro un poco. Yo creo que eso es lo que también le hace falta al farolero. Poner el freno de repente para ver qué pasa. ¿Qué pasa si hay más día? O si no hay noche, sí, no sé. ¿A quién afecto? O sea, arriesgado sí, pero nunca vas a saber qué pudiera haber pasado. Entonces yo creo que estamos en esa dinámica, ¿no? Y aparte también siempre veo aquí una persona que no tiene un interés para sí mismo, sino que para los demás, estar emitiendo un poco de claridad en una oscuridad muy vasta, ¿no? El servicio a la sociedad, ¿no? Que siempre es muy importante. Yo creo que ahí también viene muy entrelazado todo, crear vínculos, todo esto. Pero, claro, envueltos en el tiempo y tragados por el tiempo.
definitivamente. Y si no nos paramos un poquito a ver qué pasa, si no hago esto, qué pasa si no hago aquello. Sí, fíjate que para El Principito ese fue el personaje que como más sentido tuvo en toda su trayectoria de recorrer los diferentes planetas. Como él está ayudando a otros. Y fíjate que también él tenía una conexión súper bonita con el amanecer, ¿no? Él quería ver el amanecer desde su sillita y la movía y le pidió al rey que por qué no le ponía un amanecer, que él quería ver un amanecer, y encontró este personaje que tenía amanecer, anochecer, amanecer, anochecer, amanecer, anochecer. Entonces fue una conexión bien muy, muy linda con este personaje de él está haciendo algo que tiene sentido, que en este momento para él ya no tiene sentido, para el propio farolero, pero para los demás sí. Pienso yo, lo puedo interpretar así. Sí, hay cosas que tal vez hacemos, pero no nos vemos reflejados o no sabemos que estamos haciendo un efecto en alguien más, ya sea bien o mal. Claro. Entonces, es muy interesante. Y nos vamos con el geógrafo. Ese personaje, esa figura que sabe todo, pero a medias. Que no tiene la experiencia, no tiene lo vivido. Que nos podemos ahorita mantener y llenarnos de tanta información porque está a la mano. Tú todo lo que quieras saber, ahí está. Ahí está el internet, inteligencia artificial, está todo ya. Pero, ¿qué hay de eso a pasar al plano de la experiencia? Nos está haciendo falta esa mitad, ¿no? ¿No te parece? Es que, mira que con él, cuando leía yo ese capítulo, yo pensaba en cómo el ego puede hacerte ver inferior o superior a los demás. Entonces él decía, no, es que yo soy muy importante, yo sé todo, pero sabe y no sabe. Porque es que él está menospreciando al explorador, al que va, al que hace el trabajo de campo, al que conoce, al que recorre. Entonces es como cada profesión es importante. ¿Tienen diferentes niveles? Sí, pero sin la una no está la otra. Si no está el explorador, pues ¿qué es del geógrafo? Sí. Entonces él menospreciaba yo no soy explorador, tú sí eres un explorador, porque es que yo lo sé todo, tú no. Entonces es como hay que valorar cómo es y quién es cada ser. Así como tú tienes una experiencia, tú tienes unos conocimientos, hay otras personas que puede que no tengan un montón de conocimientos, pero tienen la capacidad de hacer otras cosas que tú no. Y eso también hay que valorarlo. Y hay que respetarlo. Claro. Sí, es el diagrama, el engranaje de la sociedad. Porque nosotros no vemos en la madrugada, es cuando pasa el camión limpiando la calle, el de la basura. O sea, y es de es una admirar cadena, el del pasto, el del corte, adentro, además, no vamos lejos con mi esposa. Uno está afuera, pero ¿quién mantiene la casa en orden? ¿Quién mantiene las cuentas? ¿Quién mantiene? O sea, todas esas cositas son el complemento. Yo no puedo... Y todo es importante. Todo es importante. Yo no puedo sugerir que soy todo, cuando no es así. Yo no funcionaría sin mi otra mitad, tampoco. Entonces es de respeto, de valorar y de darle a cada cosa su lugar. Exactamente, respeto, valor y lugar. Mira, hemos despicado aquí en la senda del cuchillo al Principito, el libro, y cada quien en su casa tendrá sus propias interpretaciones, sí. Y puede haber muchas interpretaciones en todos los ámbitos, veo yo. Pero aquí les hemos mostrado un poquito de lo que pudiera ser ese mundo tan fascinante de los niños y del niños y niñas, entonces para que no que todos tenemos dentro. Bueno, estamos en
nuestra recta final, Isis, y ha sido un grato honor que nos estés acompañando aquí. Recuerden seguir a Isis en sus redes sociales, Cuentos de Isis en YouTube y La Senda del Cuchillo de igual forma en YouTube y Spotify. Isis, algo que nos quieras dejar acerca de este maravilloso libro. Pues que no se pierdan la posibilidad de leerlo si no lo han leído. Es un libro muy cortito que pueden leer y donde pueden encontrarse con muchas situaciones confrontadoras como adultos que en muchas situaciones perdemos esa capacidad de imaginar, de asombrarnos, de confrontarnos y que perdemos nuestro niño interior. Entonces, pues los invito a que lo descubran, a que profundicen en él, en su personaje, en todas sus aventuras y en lo filosófico que puede ser este maravilloso libro. Exactamente. Como es algo pequeñito, es súper fácil. Lo esencial es invisible a los ojos. Nosotros siempre queremos tal vez una filosofía concentrada en grandes volúmenes, pero aquí está, el Principito acompañándonos y para toda la vida. Bueno, recuerden que hay libros que acarician, pero aquí tenemos los que cortan. La Senda del Cuchillo. Gracias. Gracias. Isis. Un gusto.